Hoy el señor Óscar Caipo, el presidente de CONFIEP, se reunió con la presidenta Dina Boluarte. Se reunió para poder seguir reforzando estos lazos, ¿no?, con la sociedad civil, para lograr acuerdos que impliquen salir de la crisis económica en la cual estamos. Ojo, cerramos el 2022 con una inflación la más alta en 26 años. O sea, ni la pandemia del COVID nos puso en ese nivel, ni la pandemia del COVID. Entonces, en el 2022, ahí vienen las consecuencias de Castillo y finalmente, ¿no?, la incapacidad nos ha generado todo este problema, desempleo, en fin. Y lo tenemos al señor Óscar Caipo, presidente de CONFIEP. Señor Óscar Caipo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Se reunió el día de hoy con la presidenta Dina Boluarte y yo hablaba en el sentido de que se tiene que juntar voluntades, ¿no? Se tiene que unir a los peruanos en sus diversos sectores y niveles para encontrar el camino del crecimiento y del desarrollo, y es el mensaje que usted ha podido dar el día de hoy. Así es, y CONFIEP, que agrupa 22 gremios de 10 sectores de la economía, incluyendo micro, pequeña, mediana y gran empresa. Hemos ido con una delegación de 8 de los gremios representativos de CONFIEP, incluyendo el gremio de pymes, y hemos podido tener un primer acercamiento con la presidenta, y en este momento tan crítico para el país, en donde lo que se necesita es que trabajemos todos unidos y podamos colaborar para poder sacar al país adelante, lo que hemos hecho es ofrecer la capacidad que tiene el sector privado para poder ayudar a reactivar la economía, para poder ayudar también a involucrarse a resolver los principales problemas que tiene el país, para que los recursos que genera el crecimiento económico y la recaudación tributaria puedan llegar de una manera más efectiva en servicios de salud, educación, anemia, entre otros. Efectivamente, yo hacía el comentario que tuvimos un 2022 desastroso económicamente y por diversos factores, ojo, por diversos factores. Pero tenemos un 2023 también complicado, ojo, con estas amenazas de protestas, pero también tenemos un 2023 con un gobierno de transición, un gobierno 2023 que ya va a trabajar con miras a las elecciones que podrían ser en abril del próximo año, en fin, o sea, y con un nivel de inversión privada que se ha desacelerado muchísimo, o sea, ya no va a estar el soporte del crecimiento a la inversión privada por la misma desconfianza e inestabilidad. Así que reitero, tenemos un 2023, no sé qué óptica tiene usted, muy, muy difícil. Sí, y está también en todos nosotros, en todos los actores, reconocer eso, ¿no? Y reconocer que tenemos un 2023 que está comenzando, luego de un 2022 muy difícil, pero también de 6 años de inestabilidad política con 6 presidentes, 3 congresos, una pandemia. Varios sectores críticos que generan mucho empleo en situación muy difícil, como son el turismo, el agro, la minería, que colabora tanto con empleo, con jalar proveedores a través de cadenas productivas, incluyendo en las comunidades, que ha tenido muchas interrupciones en las operaciones de las principales mineras, lo que en cálculos del propio ministro de Economía, Alex Contreras, se ha perdido un punto porcentual de crecimiento del PBI. Entonces vamos a crecer prácticamente 3% y podríamos haber crecido 4%, que comienza a acercarse al potencial de crecimiento que tiene el Perú, considerando la situación internacional, ¿no? Entonces, para que el 2023 pueda acercarse a un 4%, y aspirar a que esto mejore más adelante, necesitamos en primer lugar paz social, estabilidad política, reconstruir la confianza, y eso va a depender obviamente de la voluntad de todos los peruanos, de tener la capacidad de dialogar, encontrar acuerdos mínimos para esa paz y esa estabilidad política, y que se den las señales de reconstrucción de confianza. Se dan esas cosas y el Perú es el país más empresario del mundo,
todos nos ponemos a trabajar a toda máquina, a todo motor para poder sacar al país adelante. Efectivamente, esa caída del punto porcentual que usted, señor Caipo, nos comenta, tal vez muchos televidentes dirán, no, pero es un punto, no, es un puntito, ¿qué tanto nos afecta? Sí, pues señores, pero ese punto porcentual que caemos en el PBI significa baja productividad, significa que no hay generación de empleo, significa despidos. O sea, no es el mero punto porcentual, señor Caipo, sino detrás de ese puntito porcentual viene pues una serie de pérdidas, de crecimiento, que sobre todo afecta a la población que menos tiene. Ellos son los directamente afectados con esa caída. Así es, ¿no? Y por ejemplo, hablando del sector minero, se estima que se ha dejado de exportar el año pasado 1.300 millones de dólares. Eso genera divisas que ayuda a bajar el tipo de cambio. Claro que sí. Y a su vez, con esos ingresos se contrata a no solamente trabajadores, sino proveedores en la cadena de suministro, generando empleo 8-1 comparado con los empleos directos del sector, y a su vez se estima que se ha dejado de contribuir al fisco en impuestos 1.000 millones de soles, ¿no? El sector minero ya el año 2021 había contribuido más de 14.000 millones de soles en impuestos, regalías y el impuesto con tasas progresivas, ya que hemos tenido un mercado internacional con buenos precios, y cuando hay mejores precios hay más utilidades, y el sistema progresivo hace que se acelere el cálculo de los impuestos. Bueno, el 2022 era una situación similar, pero hemos perdido esa oportunidad. Entonces hemos perdido 1.000 millones de soles que podrían haber contribuido a más canon y a más obras para cerrar las brechas sociales. Efectivamente. Señor Caipo, me tengo que ir a una pausa comercial, regreso para conversar del esfuerzo que está haciendo este gobierno, en este caso de Dina Boluarte, para poder dinamizar la economía. Por ejemplo, con este programa que se denomina Ponle Punche Perú, así se llama, Ponle Punche Perú, y que mira las regiones justamente, Hablar un poquito también de estas protestas focalizadas que hay en el sur, pero también, ojo, no hay que perder de vista que hay nuevas autoridades regionales y municipales. Usted habló del canon. ¿Cómo van a invertir estas autoridades el dinero pues, que les llega a sus cuentas y que muchas veces no gastan o no saben gastar? Me voy a una pausa comercial, conversamos con Óscar Caipo, presidente de CONFIEP. Volvemos. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Conversamos con Óscar Caipo, presidente de CONFIEP. Hay que recordar que él esta tarde se reunió con la presidenta Dina Boluarte para poder lograr estos consensos en torno a la sociedad civil, para poder entablar los lineamientos para el desarrollo que se necesita. Y hablábamos en el sentido que la inversión privada ya ha hecho lo más que ha podido, ¿no? Tras la pandemia, en fin, y hasta el 2022. Ya este año ya la tiene un poco más difícil, o sea, va a haber un frenazo en ese sentido. Pero ahora le queda al gobierno, al gobierno en el sentido de poner también el esfuerzo y poner la suya, en este caso con los recursos. Y para esto ha creado el programa Ponle Punche Perú, ¿no? Que mira las regiones y que intenta dinamizar algunos sectores productivos. Señor Caipo, ¿qué posición tiene la CONFIEP en torno a este programa del gobierno y qué le puedo decir esta tarde la presidenta Boluarte? Positivo, porque si bien en el gobierno pasado el viceministro en aquella época, ahora ministro de Economía, Alex Contreras, había sido parte del equipo que trabajó y lanzó Impulso Perú, con buen acierto ha visto que la situación internacional
es aún más compleja y la situación a nivel interna también. Y entonces es necesario, en adición a Impulso Perú, el plan Más Punche Perú. Y que es un plan de corto plazo, un shock de gasto, un shock de inversiones que permita reactivar la economía, ¿no? Entonces a Impulso Perú, que en el tercer pilar reconoce que hay que reconstruir la confianza, y eso es sumamente relevante y hemos conversado de eso también. Hay medidas específicas en Compunche Perú o Más Punche Perú para sectores de los más golpeados, como el turismo, por ejemplo, o las regiones también que han tenido los problemas pues, de movimientos sociales a raíz de lo que sucedió el 7 de diciembre, el golpe de Estado fallido y la sucesión constitucional para la presidenta Dina Boluarte. Entonces es muy relevante el poder contar con este plan que, por ejemplo, reconoce que hay que destrabar proyectos, ¿no? Majes Iguas 2, Chavimochic, muy relevante en el norte, para el agro, para las exportaciones. Reconoce también que las nuevas autoridades que están comenzando van a necesitar apoyo. Recordemos que no hay reelección de autoridades, por ende, muchas de las autoridades no tienen experiencia previa y sus equipos tampoco. Entonces, con buen criterio, el MEF ha definido, por ejemplo, que va a designar 75 recursos que se van a repartir en las 25 regiones para ayudarlos a entender todo el proceso de aprobación de proyectos o proyectos que están en proceso para que se asignen los presupuestos y no se interrumpan. Es conocido históricamente que cuando hay cambio de autoridades, la inversión pública decrece entre 30 y 35%, y justamente eso nos pegaría muy duro en un momento que necesitamos recuperar la economía de las personas. Así que hay una buena cantidad de medidas. Desde ese punto de vista estamos optimistas, pero todo eso no va a funcionar y no va a ser suficiente si es que no recuperamos la paz social. Exacto. Como un elemento fundamental para de ahí construir estabilidad política, comenzar a reconstruir la confianza y empezar a recuperar la economía de las familias y del país. Qué duda cabe, si no logramos tener esta estabilidad, ser un país previsible, ¿no? Las inversiones públicas o privadas no van a servir para absolutamente nada, así de simple. Así que esperemos que en estos próximos días ya lleguemos a encontrar este punto de equilibrio. El martes 10 el gabinete de Alberto Tarola va a pedir la confianza. Sin embargo, señor Caipo, hay un tema que están tratando de meter en la agenda, que es lo de la Asamblea Constituyente. Y el día de hoy, sinceramente, me sorprendió que la bancada de Avanza País presente también un proyecto pidiendo el cambio de los jefes de los organismos electorales. Poco favor nos hace, pues, ambas propuestas, tanto de la izquierda, una asamblea constituyente, como de la derecha, pidiendo, pues, que se cambien a los jefes de los organismos electorales. Tal parece que no se quieren ir, y eso también genera indignación en la población, así que el Congreso también tiene que estar a la altura de las circunstancias. Señor Caipo. Sí, claro, parte de esa estabilidad política a la que se debe llegar a través del diálogo. Tenemos ya en agenda foro del Acuerdo Nacional el lunes 9, de acá a unos días. Sí. Y como saben, en el Acuerdo Nacional están el partido de gobierno, ¿no? Y representados ahí están los partidos que tienen representación en el Congreso, los partidos políticos, y están también los representantes de la sociedad civil, ¿no? Sindicato de trabajadores, gremios empresariales, iglesias, junta de regantes, está Conveagro, los colegios profesionales, y esperamos que ahí podamos llegar a consensos mínimos que nos dé esa estabilidad y que comencemos a enfocarnos en los verdaderos problemas del país. Mucha gente habla como una bandera política sobre asamblea constituyente y cambios en la Constitución sin saber qué cambios requiere, qué funciona bien y qué no funciona bien. Lo que nosotros tenemos, y las cifras lo pueden demostrar, es que el capítulo económico ha sido muy positivo. Hemos sido uno de los países que más ha crecido
en los últimos 30 años, su economía, eso ha podido permear en empleo, eso ha podido permear en disminución récord de la pobreza de prácticamente 60% a 20% antes de la pandemia. La PEA ocupada del empleo se ha duplicado, los ingresos casi se han triplicado en ese periodo de tiempo y lo más importante, Carlos, en ese periodo de tiempo se ha logrado generar los recursos, una cantidad de recursos impresionante, ¿no? Los recursos se han multiplicado por 25 veces, es decir, lo que se recaudaba en el año 1991 comparado con lo que se recaudó en el año 2021 creció 25 veces, de 5.500 millones de soles, que era todo el presupuesto nacional y lo que podíamos hacer hace un poco más de 30 años, a 140.000 millones de soles, y sabemos que el 2022 está aumentado. Y eso permite financiar los presupuestos nacionales del gobierno central, regionales y municipales en el 2021 por poco más de 183.000 millones de soles. El problema no está en el lado de la ecuación de crecimiento y generación de recursos, el problema es cómo asignamos y cómo hacemos que esos recursos lleguen bien, en salud, sí, en educación, en anemia, sí, y debemos enfocarnos en arreglar eso. Eso tiene que ver con la coordinación entre el Poder Ejecutivo y los distintos sectores, con los gobiernos nacionales y las autoridades que recién comienzan, tiene que ver con mejorar ciertos procesos y construir capacidades para la descentralización de la inversión pública, y tiene que ver con disminuir y combatir el flagelo de la corrupción. Exacto. Esos son problemas concretos que debemos arreglar, Carlos, y eso no es una lista abierta, etérea, vamos todos a cambiar la Constitución, cuando lo que necesitamos es cambiar y mejorar cosas con estabilidad y con crecimiento, que es lo que requiere la población después de 6 años de inestabilidad y una economía muy golpeada por la pandemia y la inestabilidad política. Efectivamente, señor Óscar Caipo, creo que más claro no puedes dar. Acá el problema no es la Constitución. El Perú ha tenido 12 constituciones en su historia republicana. Acá el problema y esta Constitución ha tenido más de 40 cambios. Exactamente. Porque tiene los mecanismos para hacer las mejoras necesarias, y se pueden hacer mejoras relativamente rápido, sin generar desconfianza, con estabilidad y sin perder el potencial de crecimiento, que es lo que más se necesita en este momento. Efectivamente, lucha frontal contra la corrupción y también una lucha frontal contra la delincuencia. Señor Óscar Caipo, le agradezco muchísimo, sinceramente, por estar esta noche con nosotros y conocer también su posición como presidente de la CONFIEP en torno, pues, a cómo iniciamos el 2023 y qué perspectivas tenemos a lo largo de este año. Muchísimas gracias. El Perú necesita paz y trabajo. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Efectivamente. El Perú necesita paz para poder vivir con tranquilidad y trabajo, generación de empleo, pero esto no va a darse si no tenemos lo primero. No vamos a poder generar empleo, no vamos a poder generar trabajo, productividad, no lo vamos a poder lograr si no tenemos la paz social que se requiere.